Quiero saludar al sabio, al profesor Jorge Iván González. Él fue director de Planeación Nacional. El profesor es uno de los economistas más respetados del país. Siempre que lo presento hago esta introducción con sentimientos de admiración y respeto. Profesor, bienvenido a Caracol. Muchas gracias por el saludo, muy amable. Profe, 30 billones de pesos. Eso tiene un impacto para el nuevo presidente brutal. Le cambian sus planes, sus prioridades. Pues es un hecho inesperado. ¿De qué manera? Pues obviamente la respuesta es muy difícil. ¿De dónde van a salir los 30 billones? Pues obviamente mecanismos tributarios tendrá que buscar, entre otros. Pero ¿cómo le cambia el mapa a un gobierno un impacto de 30 billones a los 5 días? Mire, lo primero, Julio, cambiemos el discurso. O sea, los colegas economistas, muchos están hablando de reducción de gasto antes del gobierno. Pero antes de comenzar y antes del terremoto, no es posible bajar el gasto. Entonces, primero aceptemos. Y ahora, con mucha mayor razón, después del terremoto, aceptemos que hay que gastar más y que hay que gastar mejor. Colombia está en 21% de gasto público sobre PIB. América Latina está en 23, 24, Estados Unidos está en 41, Europa está en 42, 43. Primero, aceptemos que tenemos que gastar más y que tenemos que gastar mejor. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer una reforma tributaria y a mí me parece, Julio, absolutamente clave que por fin hagamos una reforma tributaria que articule nación, departamentos y municipios. Que dejemos de mirar la fiscalidad de Colombia solamente como un problema del presupuesto general de la nación. Aquí tenemos que articular departamentos, municipios y nación. Es la única forma como podemos cambiar de manera sustantiva toda la tributación del país. Me da mucho temor que la reforma tributaria que de todas maneras hay que presentar vuelva a ser otra vez una reforma tributaria del gobierno nacional. Entonces esos son para mí los dos mensajes inmediatos. Hay que gastar más, hay que gastar mejor. En el plan de desarrollo incluimos el presupuesto por programa que nadie le ha parado bolas. Y el presupuesto por programa es un proyecto estratégico de carácter regional. Lo que nos demostró el terremoto es que la división político-administrativa no es el problema, la geografía es una sola. Entonces pensemos en proyectos articulados de carácter regional. En ese sentido yo digo, gastemos mejor, pero gastemos más y hagamos una reforma tributaria que involucre nación, departamentos y municipios. Director, pero en el marco de este terrible suceso que ha acontecido en nuestro país, lo que dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es que pues no quiere subir los impuestos justamente porque están viendo cómo las empresas están metiéndose la mano al bolsillo para hacer donaciones y para hacer otro tipo de ayudas. ¿Usted cree que igual no hay otra opción que subirle los impuestos a esas empresas para poder reconstruir el país? No, yo no estaba hablando de empresas, estoy diciendo una reforma tributaria, nacional, departamental y municipal. Primero que todo, acabemos de consolidar el catastro multipropósito. La única forma de entender la geografía, la única forma de ordenar el territorio es consolidando el catastro multipropósito. Cuando empezó el gobierno Petro estábamos en el 9%, el IGAP va en el 47%. Sería un error absolutamente grave que el gobierno no siga estimulando el catastro multipropósito. Esa es la primera condición. Saber hasta dónde va el páramo, saber qué es baldío y mirar cómo desde la parte tributaria modificamos las relaciones sectoriales y mejoramos y modernizamos el sector agropecuario. Ese es un primer elemento absolutamente central. Miremos desde el gobierno nacional qué está pasando con los prediales de las ciudades. Hay ciudades que están cobrando el 2 por mil de predial. Cartagena le está cobrando a los grandes apartamentos de 4.000 millones de pesos, le está cobrando el 9 por mil. ¿Por qué Cartagena no le cobra esos apartamentos del 15 por mil? Desde la nación hay que hacer una revisión junto con los municipios de lo que está pasando con los prediales. Miremos qué está pasando
con los municipios que no cobran por congestión. Miremos qué es lo que pasa, que no cobran derechos de edificabilidad. Miremos por qué no cobran primas de localización. Miremos por qué no cobran valorización. Entonces, miremos la tributación de forma articulada. No sigamos mirando la tributación como un problema del gobierno nacional. Y en esa articulación, el elemento sustantivo es la geografía. ¿Cuáles son los municipios, los departamentos con más potencialidades? Mire, el país tiene que cambiar la visión. No seguir diciendo, como lo estamos diciendo estos días, que el Chocó es pobre. El departamento del Chocó es el departamento más rico del país desde el punto de vista de biodiversidad. Entonces cambiemos toda la lógica, pero no sigamos mirando el país después de lo que está pasando con el terremoto, después de lo que está pasando con el cambio climático, como un país únicamente administrado por la distribución territorial, por la distribución político-administrativa que tenemos. Empecemos a mirar la geografía. Claro, pero insistiendo un poco en la pregunta del tema de impuestos, porque la primera declaración del ministro, incluso antes de ser posesionado, es que no habría más impuestos, y además se ha anunciado también el retiro del impuesto al patrimonio. Frente a esta nueva realidad, ¿usted piensa que eso es posible? Mire, es absolutamente imposible. Es que cuando empezó el gobierno, y como le dijeron varios economistas, colegas con los que yo estoy de acuerdo, que había que bajar 35 billones. Algunos economistas hablaban de bajar 50 billones. Eso no tiene ningún sentido. Por eso digo yo, primero cambiemos el discurso. Hay que gastar más. Primero que debe hacer el gobierno es miremos los prediales de todas las ciudades del país, miremoslos ya. Y preguntémosle a Cartagena, preguntémosle a las ciudades por qué están cobrando 8 o 9 por mil. Esa es la primera pregunta. Desde el gobierno nacional decirle a las ciudades grandes e intermedias, revisemos lo que está pasando con los prediales, revisemos qué es lo que está pasando con valorizaciones, miremos lo fiscal desde la perspectiva global. Me parece un error enorme acabar con el impuesto al patrimonio. Yo creo que necesitamos más impuestos. ¿Por qué? Porque es que el gasto no puede bajar. Yo vuelvo a repetir, Colombia está en 21% de gasto público sobre PIB, Estados Unidos está en 41%, Europa está en 45%. Usted no puede construir un país sin impuestos, usted no puede construir un país sin tributación. Entonces yo no estoy diciendo que los tributos son de las empresas, los tributos son de todos, pero en los tributos el elemento geográfico es absolutamente sustantivo. Doctor Jorge Iván, pero ¿a qué más le ponemos impuestos? El predial y el catastro, hay muchos municipios de este país pegando el grito en el cielo porque se los actualizaron y se dispararon. La clase media tiene ya una carga tributaria muy grande. Lo que se actualizó fue el avalúo. Claro, si hay avalúos que no hacían hace 20 años, lo que se actualizó fue el avalúo. Claro, pero que repercutió en el predial. Pero eso todavía no está repercutiendo en los prediales. Pues revisemos todo eso. Yo vuelvo a poner el ejemplo de Cartagena, que me impresiona a mí mucho. ¿Por qué Cartagena no cobra 9.5 por mil apartamentos de 4.000 millones de pesos? ¿Por qué no les cobra el 15? El mundo tiene prediales del 20 por mil. A mí me impresiona mucho cuando la gente se admira en Nueva York, mira los puentes, mira el metro, mira las conexiones a la isla de Manhattan y nadie pregunta los prediales de Nueva York. Los prediales de Nueva York están en el 22, 24 por mil. Entonces, si nosotros no miramos la tributación de manera integral, entonces discutimos el impuesto al patrimonio. Perfecto. Usted reduce el impuesto al patrimonio si aumentaron el predial, pero es que usted no puede mirar eso distinto, no lo puede mirar aislado. Si la ciudad aumentó el predial, entonces no castigue al contribuyente con patrimonio. Pues si la ciudad no sube el predial, entonces aumentemos el patrimonio. Pero eso lo tenemos que hacer de manera articulada. No podemos seguir mirando la tributación como si estas ciudades no fueran relevantes. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla son ciudades con unas dinámicas de generación de rentas por el urbanismo y por el manejo del suelo absolutamente maravillosa, pero miremos eso con los impuestos nacionales. Pues no sigamos haciendo reformas de impuestos nacionales sin mirar a Cali, Medellín, Barranquilla y a las ciudades intermedias. Es el momento y el gobierno debería pensar realmente en una reforma tributaria que mire todo este conjunto.
Profesor Jorge Iván, el ministro de Hacienda también dio otra declaración, incluso antes de conocer lo del terremoto, y es que el presupuesto del 2027, que él pues va a heredar porque lo dejó el gobierno Petro, él quiere devolverlo al Congreso, porque le parece que es una chambonada y que ahí, si yo le entendí bien al ministro, hay unos 20 billones que no está muy claro para qué son. En esa maniobra de devolver el presupuesto al Congreso, ¿se podría encontrar otra plata adicional? No digo la suficiente, yo pero insisto, otra. No se puede bajar el gasto. Yo insisto. Si se va a llevar el presupuesto al Congreso, entonces miremos cómo articulamos proyectos. Yo insistí, lo vuelvo a repetir. Es inaceptable que el país se haya tirado 47 billones de pesos de regalías en el cuatrienio en 11.000 proyectos. Listo. El gobierno vuelve el presupuesto al Congreso. No lleguemos con el no presupuesto con la idea de que podemos bajar el gasto. Con la idea de que podemos cumplir la regla fiscal. Mire, eso no se puede hoy. Lleguemos al Congreso diciendo este gasto es insuficiente, pero vamos a mejorar y vamos a hacer mucho más eficiente el gasto. Es que no nos podemos tirar 47 billones de pesos en 11.000 proyecticos. Ahora que el terremoto nos dijo, mire, todo esto está integrado. Usted no puede mirar el Pacífico colombiano como un problema de departamentos. El Pacífico colombiano es una sola realidad. Puesto que es una sola realidad, los proyectos tienen que ser estratégicos. Pero a mí no me pueden decir que Colombia no tiene plata cuando nos tiramos 47 billones de pesos en 11.000 proyecticos. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno responsable? Decirle al Congreso, primero, es imposible bajar el gasto. Segundo, como es imposible bajar el gasto, vamos a hacer unas reformas absolutamente cruciales desde el punto de vista de manejo del gasto, y es mirar los territorios. Entonces, utilicemos el terremoto para hacer una transformación de todo el territorio. Y entonces, si los gobernadores del Pacífico no se ponen de acuerdo, pues no hay recursos para ellos. ¿Por qué? Porque tienen que poner de acuerdo en proyectos estratégicos. Sí. Profesor Jorge Iván, le quería preguntar por un asunto distinto, pero que usted conoce realmente muy bien. Incluso conoce al protagonista de ese episodio. ¿Sabe usted que el gobierno nombró primero al doctor Sepúlveda como el director del Departamento Nacional de Planeación? Y el fin de semana el gobierno no ha explicado por qué lo desnombró, pero algunos creen que lo desnombraron porque él participó en el Plan Nacional de Desarrollo que elaboró usted en los primeros meses del gobierno Petro. Mire, eso es de ¿Qué le parece esa decisión? Los dolores aquí solo. Es decir, Carlos Sepúlveda no solamente es una excelente persona, es un técnico maravilloso. Y yo no sé cómo se entiende como un mal o como una situación negativa de Carlos que haya participado en el gobierno de Duque, que haya participado en el gobierno de Petro. Pues eso le da continuidad a este país. Mire, cuando yo llegué a Planeación, yo ya conocí a Carlos antes. Carlos acababa de coordinar un documento que lo recomiendo, que se llama Colombia 2050. Yo llego a Planeación. Estaba Alejandra Botero, director de Planeación. Y entonces me encuentro con ese documento Colombia 2050. Le digo a Carlos, esto es una maravilla. Trabaje conmigo. Carlos y yo trabajamos perfectamente el plan de desarrollo. Ahora, yo no entiendo cómo dicen que es un plan de desarrollo petrista. Es decir, las propuestas del plan de desarrollo son problemas de este país, son estructurales. Me parece un gravísimo error del gobierno que rompe una continuidad que venía desde Duque. Porque es que este país, en estos problemas, necesita visiones de largo plazo. Y entonces, si usted va a cambiar toda la perspectiva cada 4 años, pues volvemos al punto, no tenemos proyectos estratégicos. Mire, yo quiero decir, Carlos Sepúlveda es un técnico excelente. Además, conoce planeación nacional, además ha estado en varios gobiernos, además tiene la visión estratégica que necesita el país. Me parece, vuelvo a repetir, un error enorme que no lo hayan nombrado. Yo estaba feliz cuando lo nombraron y creo que para la continuidad de proyectos estratégicos es una lástima que lo hayan desnombrado. Pero no será, profesor,
que la razón debe ser otra? Es que por su análisis, mirando la hoja de vida de él, su participación en el anterior gobierno, pero también en el gobierno de Duque, el tema económico que es tan técnico y que requiere una continuidad, palabra que usted ha usado en su respuesta, no da lugar a que el cambio sea simplemente porque haya tenido la participación que haya tenido en un cargo tan técnico. ¿No será que es que estamos equivocados de la explicación de la razón por la cual lo sacan? Pues lo que uno ve en las redes, en los medios, es esta. Mira, hay unos problemas estructurales del país, el desarrollo agropecuario, el tema de transformación energética, la convergencia regional que está en el plan de desarrollo y que tiene que ir el próximo gobierno. Ahora, ¿qué hubo detrás de eso? Pues yo creo que me parece que lo que están diciendo puede ser cierto. Es decir, cuando yo veo unos tuiteros que empiezan a decir que el plan de desarrollo tiene que ser completamente distinto porque llegó otro gobierno, yo digo, entonces, ¿dónde está la visión de largo plazo de este país? Es que usted no puede cambiar las grandes estrategias cada 4 años. Pero bueno, sí me queda muy difícil saber qué había detrás, fuera de estas discusiones, porque lo que ha aparecido es eso, que es por ser un funcionario del presidente Petro, o por haber, funcionario no, por haber trabajado con el presidente Petro, y además pues muchas de las afirmaciones del presidente de la Espriella es que los que estábamos con el gobierno Petro, pues no podemos estar en este gobierno. También me parece que es un error porque no es construir sobre lo construido. Es que hay temas absolutamente cruciales y estratégicos que se deberían mantener. Y en eso Carlos era una maravilla, porque Carlos mantenía esa visión de mediano plazo. ¿Usted habló con él sobre este tema o no habló usted con él? Carlos, claro, yo primero que todo, Carlos siguió en planeación cuando yo me fui hasta que le terminó el contrato. Inmediatamente le terminó el contrato, Carlos salió en planeación. Pero obviamente, en el momento en que lo nombran, yo lo llamo absolutamente feliz. No, Carlos, qué maravilla que se pueda mantener toda esta línea, lo que yo decía ahora, catastro multipropósito, el tema de convergencia regional, los temas de transformación energética que están en el plan de desarrollo. Pues obviamente el plan de desarrollo de Petro no puede cumplir en 4 años, pero sí eran líneas de una mirada estratégica que a mí me parecen cruciales. ¿Y quién más que una persona como Carlos? Es que Carlos es una persona que entiende todo, que conoce planeación. Y como decíamos, pues que ha estado en varios gobiernos, entonces tiene la capacidad para mirar en el mediano plazo. Profesor, pues entiendo que no me responda a esta pregunta porque es del ámbito privado. ¿Él le alcanzó a contar cuál era su relación con el gobierno? ¿Él conocía al presidente de la Espriella o era más por el lado de Manuel José, el vicepresidente? No, claro, es que con José Manuel, acuérdate que José Manuel Restrepo fue el rector del Rosario cuando Carlos era decano en la Facultad de Economía del Rosario. Y es otra ventaja de Carlos, que ha sido decano, que entiende todo. Entonces, obviamente, el vicepresidente José Manuel pues lo conoce muchísimo porque Carlos era decano de la facultad. Profe, ¿y usted sabe algo del que lo reemplazó? No tengo ni idea. Yo estoy sorprendido como todos. Pues viendo, a ver, pues no tengo ni idea quién es. A ver, Espinosa, ¿usted qué sabe? Él estaba en planeación municipal de Pereira, Espinosa, sí, y lo pasaron al tránsito de Pereira. Sí, pero es que Julián, la comparación es brutal, es decir, la comparación es brutal. Porque vuelvo a decir, usted pasa a una persona que entiende todo, que trabajó con Duque, sí, que hizo Colombia 2050, que trabajó conmigo, que entiende todo, que en el equipo, fíjese la reacción favorable que tuvo Carlos cuando lo nombraron, por el lado de, por fin se recupera la capacidad técnica de planeación. Es que uno de los errores fue haber debilitado la capacidad técnica tanto en planeación como en Hacienda. Entonces yo creo que esto recuperaba la capacidad técnica de planeación. Y vuelvo a insistir, mire,
Si en el país no hay una entidad que mire a 20 años, vamos a seguir con 5 millones de pobres extremos. Vamos a seguir con todos los problemas que tenemos. Nosotros necesitamos una conciencia que debería ser planeación, que mire a 20 años. Pero si se llega con la afirmación de que el plan de desarrollo tiene que ser distinto porque es de otro gobierno, pues estamos acabando las posibilidades de continuación. Sí. Pues Félix, seguimos preguntándonos, además el ingrediente que agrega el profesor, el sabio, es que Iván Duque es un consentido de este gobierno. El expresidente Duque, muchos amigos de él, gente que él conoce, ha sido nombrada en el gobierno y este era un conocido de él. Y voy a lo que a usted le gusta, los trinos. Veo por todas partes, comillas, vanidad, mi pecado favorito. Esa era la cuenta. Esa era la cuenta, sí, que esa es una frase de El abogado del diablo, y en donde el diablo expresa que ese es su pecado favorito, la vanidad. Y sí, cambiaron esta persona de la que nos están hablando por una persona que es más conocida como tuitero anónimo, pero bueno, es la realidad del país. Yo le quería preguntar una cosa precisamente sobre todo lo que ha dicho. ¿No será que esos prejuicios ideológicos nos han hecho mucho daño permanentemente en que se cree que lo que llega tiene que ser completamente diferente a lo que venía? Claro, es que este país, mire, a mí me da una tristeza, un país tan rico. Mire, el Mandalay llega sacando petróleo más de 100 años, con poblaciones tan pobres. Mi interpretación es que Colombia no tiene una entidad que tenga proyectos a 20 años. Miren, en Colombia los únicos proyectos medio estratégicos que nosotros tenemos es en el sector energético y parte en vías. Pues nosotros necesitamos una instancia que, vuelvo a decir, debería ser planeación nacional. Que le diga a cualquier gobierno, mire, presidente, bienvenido. Pero este programa es a 20 años y vamos en el año 6. El tema de Guajira, por ejemplo. El presidente anterior llevaba bombas que se dañan a los 6 meses. Y este presidente llegó con los carrotanques. Pues la Guajira es un programa de reforestación a 20 años. Pues si no hay una entidad que le diga al nuevo gobierno, cualquiera que sea, mire gobernador, mire presidente, este programa es a 20 años y vamos en el año 5, faltan 15. Es decir, si no hay esa visión de largo plazo, pues la riqueza enorme de este país, mire, ¿cómo es que no hemos explotado la riqueza, la biodiversidad absolutamente admirable del litoral pacífico? Y seguimos diciendo en todos los periódicos, en todas las conversaciones, que Chocó es un departamento pobre. Mire, hasta que no empecemos a decir que Chocó es el departamento más rico del país, no podemos cambiar lo que está pasando. Y para eso necesitamos una entidad que piense eso. Siempre es un placer escuchar al profesor González. Querido sabio, gracias por atendernos. Una feliz mañana. A ustedes, muy amables. Gracias.